Mirada Económica. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos nuevamente aquí en Mirada Económica, aterrizando la economía, por supuesto, en un contexto en nuestro país que está súper complicado. Las cifras, los datos, conocimos durante la semana, por ejemplo, las ventas minoristas entregadas por la Cámara Nacional de Comercio, una caída en noviembre de más de 18%, el recorte que hizo el informe Política Monetaria, una economía que este año y el próximo va a crecer muchísimo menos de lo esperado, pero lo que nos importa mucho, ¿qué pasa con el bolsillo, con la situación a nivel de los ciudadanos? Vamos a estar conversando de eso, varios temas en este programa junto a Sergio Tricio, gerente general de Rubix. Sergio, como siempre, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. A ver, ¿cómo ves tú? Va a ser una pregunta bien tonta, pero en verdad es bueno hacerla a estas alturas. ¿Cómo ves tú la situación económica tan compleja, pero con un grado de incertidumbre que si hubiéramos pensado esto hace el primer semestre, nunca lo hubiéramos imaginado? Sí. Hay un dicho en economía, en finanzas, que habla de estos cisnes negros, que son situaciones muy improbables que de repente aparecen de un día para otro, y fue lo que nos ocurrió en nuestro país desde mediados de octubre. Y bueno, la situación cambió. Negro, estudiado durante muchísimos años ese fenómeno. Sí, sí, precisamente aparece ese fenómeno con la crisis subprime, que en cierta medida habían cosas que anticipaban esta situación en el mercado inmobiliario norteamericano y finalmente estalla de un momento a otro, y lo mismo pasa acá en Chile, que habían señales de que había desigualdad y que habían hartas cosas que corregir, pero no había ocurrido nada tan grave como desde el 18 de octubre, y de ahí en adelante la situación económica cambia radicalmente, y ya bien lo sabemos, y quién más que el Banco Central ha hecho su análisis en el último informe de política monetaria, y las proyecciones del mercado hablan en general de que el próximo año vamos a crecer en torno a un 1%. Y lo más importante... Pero se hablaba de un 3 y más, claro, para el próximo año. Claro, y de ahí en adelante estabilidad, que obviamente cambia mucho el panorama. Pero yo diría que lo más relevante de lo que se ha ido conociendo en temas económicos en el último tiempo es hablar de estas recesiones. ¿Qué es una recesión? Básicamente 2 trimestres de contracción económica, pero la palabra es muy fea y muchas veces tratamos de evitarla, pero ahí hay que tener en cuenta si esa recesión es prolongada o es acotada en el tiempo. Yo creo que eso es lo que nos estamos jugando de aquí en adelante, porque es muy probable que tenga, o sea, ya es definitivo, vamos a tener un muy mal trimestre el último de este año, y muy probablemente también el primer trimestre del próximo año también va a ser muy lento. Las dudas están ya hacia el segundo trimestre del próximo año y cuánto más se pueda prolongar esta caída en el crecimiento. Digamos que en el segundo trimestre del próximo año se juega todo. Sí, sí, yo diría que... Todo para lo que va a venir en adelante. Sí, sí. Bueno, obviamente por las elecciones y porque va a haber mucho ruido. Y ese ruido, esa incertidumbre es lo que precisamente frena a las empresas, que es algo que uno muchas veces lo ve de manera lejana, pero ahora lo estamos viendo de manera más cercana en el consumo. Porque claramente cuando vemos una situación de este tipo, las personas que hacen no gastan o evitan hacer gastos importantes, como por ejemplo siempre hablamos la decisión de comprarse una casa, un departamento o cambiar el auto. Son decisiones importantes que obviamente se frenan en un contexto de incertidumbre. Claro, va a ser muy, muy importante también lo que sean las cifras de noviembre y diciembre. Ya tenemos algunas de noviembre, pero diciembre, donde por ejemplo para el comercio en general se juegan todas las fichas, y claramente, por lo menos la percepción que hemos tenido aquí y en las distintas notas que presentaba en Canal 24 Horas es que ha sido bien moderado por razones obvias, porque evidentemente uno dice, como está la cosa, mejor apretarse un poquito. Claro. Y eso tiene un efecto de 1, 20, 15 millones. Exacto, y el tema es que uno iba a los malls en estos últimos días y estaban llenos, sí, pero probablemente el ticket promedio de compra disminuyó considerablemente. Si antes se gastaban 10.000, ahora se gastan 8.000 o 5.000, y eso es el efecto en la baja en el crecimiento, y eso es lo que vamos a ver en los próximos meses. Es relevante también lo que sucede con el desempleo. Un desempleo que ha aumentado, el concepto de necesidades de la empresa ahora suena con muchísima más fuerza en algunos casos donde evidentemente se llega a eso. Hay una serie de medidas por parte del gobierno que buscan aplacar, moderar eso, pero el desempleo ya, cuando muchos decían, bueno, los agoreros de la mala fortuna que hablan de este 10%, 2 cifras, ahora todos podemos ser agoreros porque efectivamente, desgraciadamente, se podría llegar a eso. Sí, y los datos de empleo son bastante más rezagados que otras cifras, y por lo tanto lo más probable es que por ahí por febrero vamos a empezar a conocer las cifras reales de cuál ha sido el efecto de este último trimestre, que va a ser muy malo en términos de empleo. De ahí muchos hablan que pueden llegar cifras de 1 millón de desempleados, pero también hay mucho empleo informal, que a veces hay mucha gente que la pueden estar desvinculando hoy en día, pero puede seguir generando ingresos por otra vía. Y eso, si bien
no afecta mucho a la cifra final de empleo, de todas formas afecta al bolsillo de la familia y eso termina siendo un círculo vicioso en donde se empieza lentamente a contagiar hacia la economía como un todo. Y por eso te comentaba el hecho de que la recesión, si es que es de 2 trimestres, no pasa nada y nos podemos recuperar rápido, pero si esto se prolonga en el tiempo y tenemos mucha incertidumbre, obviamente que los efectos van a ser más complejos porque las personas eventualmente pueden caer en dificultades para pagar crédito, dificultades para consumir y finalmente eso empieza a generar este círculo vicioso que es lo complejo a mediano plazo. Ahora, aquí las expectativas, lo hemos comentado varias veces, son muy importantes y cuando se habla ya de la posibilidad de una recesión técnica, ya se le pone este apellido, digamos, que es el paso previo, digamos, a la recesión, puede también empeorar la situación a futuro, ¿no? Absolutamente, o sea, también... o muchas veces internalizar el mal momento que se puede tener los próximos meses. Sí, tiene esa dualidad, digamos. En economía se habla mucho de las profecías autocumplidas. Entonces, si todos empezamos a hablar de manera pesimista, es muy probable que eso se termine cumpliendo. Y eso, ¿cuándo cambia? ¿Cuándo eso puede haber un punto de inflexión? Y bien sabemos que como vamos a tener elecciones y vamos a tener incertidumbre política, eso sin duda va a seguir frenando la inversión y el consumo. Y por lo tanto, por eso es que es muy probable que esta situación se postergue en el tiempo y tengamos varios meses y trimestres probablemente de debilidad económica. Hablamos de los consumidores, Sergio, por un lado. Te pregunto por las empresas, por la inversión. ¿Cómo se ha visto en el último tiempo, en las últimas semanas, cuando ya de alguna manera empieza a apaciguarse el escenario, pero evidentemente se abre un contexto bastante más complejo en términos económicos, donde la inquietud por parte de la empresa de contratar, de invertir, suena por lo menos que va a ser bastante más lento? Sí, probablemente desde la mirada que tenemos nosotros y la relación que tenemos con nuestros clientes y en el mundo más de las personas y de las decisiones que toman las personas, donde más lo hemos visto reflejado en el sector inmobiliario, claro, que venía un flujo constante de inversión inmobiliaria, personas que pueden comprarse un departamento para inversión, personas que pueden comprarse un departamento para vivir. Y eso, por ejemplo, se frenó absolutamente. Y lo que hoy día vamos a ver en construcción de aquí en adelante es solamente los proyectos que ya estaban aprobados y estaban en desarrollo. Pero proyectos nuevos se frenaron mucho y eso implica menor empleo y eso es menor inversión. Ahora, muchos piensan que ante ese escenario en lo inmobiliario pueden bajar los precios. Muchos dicen, no esperen eso, no va a pasar. Sí, bueno, nosotros pensamos más o menos lo mismo. Lo que ocurre es que han habido tantas trabas y aumentos en los costos en el sector inmobiliario y también va a haber menos oferta en el futuro por menores proyectos, entonces los precios es difícil que podamos ver caídas en los proyectos nuevos. Lo que sí podemos ver a mediano plazo, y eso todavía es una incógnita, que eventualmente hayan personas que compraron para invertir más de un departamento, por ejemplo, y se vean en la dificultad de pagar el dividendo y quizás eso empieza a generar una ola de ventas que para viviendas de segunda mano podemos ver caídas en los precios más significativas y eso es lo que puede pasar precisamente en este contexto económico. Sergio, vuelvo a un punto, estábamos conversando del informe de política monetaria que es bastante inédito, de hecho muy inédito, más allá de que se adelantan los plazos el cuarto del año de diciembre, pero porque tiene que incorporar el Banco Central toda la situación que generó el estallido social, el contexto de estos 60 días, ya más de 70, pero también lo que se viene en adelante, porque hay discusiones, hay demandas sociales, hay proyectos de ley que incluyen gasto público, se habla de el próximo año un déficit fiscal que podría ser el más alto de los últimos 30 años. ¿Cómo evaluaste tú lo que fue el informe de política monetaria con ese contexto y por sobre todo la mirada mediano-largo plazo? Sí, yo creo que fue bastante categórico y como tú bien dices, muy inédito en el discurso, en qué es lo que ellos planteaban de cara al futuro y lo que nos jugamos precisamente ante todas estas demandas sociales que hay que financiarlas y es un nuevo contexto al cual no estábamos acostumbrados. En Chile hemos tenido muy pocas crisis o recesiones o situaciones económicas difíciles en las últimas décadas. Por lo tanto, también a veces, para muchos, no es bastante lejano saber qué es lo que pasa en una situación como esta. Entonces, por eso yo creo que el Banco Central fue tan enfático en decir cuáles son los costos que tiene todo lo que estaba ocurriendo. Y fue para algunos muy radical o mucho más negativo. Y yo tiendo a coincidir con el análisis que ellos hacen y que en ese momento, todavía cuando se entrega este informe de política monetaria, todavía teníamos bastantes manifestaciones y todavía mucho vandalismo. Por lo tanto, eso se frena de ahí en adelante, pero las dudas que nos quedan es si esto va a volver en el futuro y eso precisamente puede seguir generando
problemas hacia la economía, que no siga su evolución normal. Y yo creo que eso, hay muchos que coinciden que precisamente en marzo, abril pueden volver las manifestaciones y puede volver una ola de problemas que veamos en la calle que terminen afectando la economía nuevamente, y ese puede ser un segundo aire negativo precisamente para la economía. Y eso es lo que yo creo que puso el énfasis del Banco Central para, en este contexto, entender lo que nos estamos jugando hacia futuro. De hecho, hay dos hitos, podríamos decir, del Banco Central en todo lo que ha sido el estallido social. La entrega del informe de política monetaria, de alguna manera reconfigurando toda, no solamente su proyección y mirada a mediano y largo plazo, sino también el qué. Sí. El contexto, muy relevante. Pero también en lo práctico, la intervención que ha tenido que llevar a cabo para poder mantener estable el dólar. Y hablar de mantener estable siempre es un juego hacia arriba y hacia abajo, depende de quién le sea más positivo o no, pero claramente con un dólar por sobre los 800 pesos, que ahora se ubica a los 740, 50, ¿ha habido un impacto positivo, podríamos decir, de la intervención del Banco Central, o más bien a una situación internacional como es el eventual término de la guerra comercial? Sin duda que las intervenciones del Banco Central en los últimos años, que han sido básicamente 3, han tenido muy buen impacto, ¿ya? Y eso es extraño en el contexto de la intervención a nivel mundial, que en general es difícil de contener el precio del dólar en ciertas situaciones. Lo ha vivido Brasil, lo ha vivido Turquía, varios países del mundo, y el Banco Central en Chile ha sido muy eficiente, muy efectivo. Porque no depende solamente de la depreciación del peso por factores internos, sino también por lo que sucede en Estados Unidos, y sabemos que este año se ha centrado en eso. Absolutamente, pero ha sido efectivo, y una de las cosas que ellos dijeron en los comunicados que daban cuenta de esta intervención es que más que hacer caer al tipo de cambio, querían estabilizarlo. Porque en algunos momentos, y en una semana en particular, el dólar subió 40, 50 pesos. Entonces, ese nivel de volatilidad, de cambios rápidos en el tipo de cambio es muy malo para la economía. Logró contener, pero este tipo de cambio actual es un nuevo tipo de cambio que refleja precisamente la debilidad económica de Chile. Por lo tanto, este dólar hoy día en 7.40, 7.50 o 7.30 ya es un tipo de cambio, peso chileno, depreciado en un 10% respecto a lo que veíamos antes del 18 de octubre. Recordando en simple, perdón, que un dólar alto significa que tu peso, el peso chileno en este caso, vale menos. Exacto. Y eso da cuenta precisamente del impacto en la economía. Probablemente uno de los activos financieros, uno de los instrumentos que uno mira día a día y que refleja de mejor manera lo que está pasando en la economía es el dólar, es el tipo de cambio. Y por lo tanto ahí está el daño hacia la economía, que es el menor crecimiento esperado. Y por lo tanto es prácticamente imposible que veamos un dólar nuevamente bajo los 700 pesos y debiera tender a estabilizarse el dólar en los niveles actuales, 7.40, 7.50, y eso ha sido bueno también en términos de las expectativas de inflación, porque obviamente muchos decían, con un dólar en 800 pesos nos va a costar más la vida y por lo tanto tiene otras consecuencias también el tipo de cambio. Se terminó la inflación controlada, que era el gran índice en términos positivos que se había dado a la economía. Absolutamente, y ahora con este tipo de cambio es probable que la economía se adapte de una manera más razonable, que logre adaptarse a un nuevo tipo de cambio, por lo tanto la inflación aumente, pero de manera más pausada. Y también muchos hablan de que hoy en día esta situación va a disminuir la demanda y por lo tanto el traspaso a precio de este mayor dólar probablemente no se dé. Así que ha sido una buena intervención sin duda, ha estabilizado el precio del dólar y de todas formas ese dólar en 740 pesos hoy día refleja la situación económica a futuro que estamos esperando, que sin duda es negativa. Pero cambia el horizonte de la inflación, del costo de la vida, índice uno de los más sensibles justamente para todos los ciudadanos por igual. A ver, una depreciación del tipo de cambio, es decir, un alza del dólar de un 10%, debiera tener un efecto en torno a un 1% en la inflación. Si antes del estallido social la inflación esperada siempre había sido en torno a un 3%, podríamos tener una inflación más cercana al 4%. Pero eso la verdad que no es nada terrible, porque precisamente el Banco Central lo que busca es que la inflación esté entre el 2 y el 4%. Y la buena noticia es que siempre tu inflación fue baja. De hecho, en algún minuto el Banco Central se preocupaba porque era demasiado baja la inflación. Exacto. La inflación debe estar en torno a este nivel objetivo del 3%. Por lo tanto, la verdad que la economía se puede adaptar a una inflación algo más elevada, pero hasta cierto nivel. Y precisamente esta contención del tipo de cambio bajo los 800 pesos está permitiendo que la economía se adapte
este nuevo tipo de cambio, pero de manera más estable, si se quiere. Vamos a ir a una pausa, Sergio, quienes nos ven hasta ahora, y también con uno de los efectos que se ha dado por este estallido social, que tiene que ver con las tasas, pero principalmente con el refinanciamiento de sus créditos, porque varios han pedido refinanciar sus créditos hipotecarios, les ofrecieron de hecho reducir la tasa de interés y un dividendo menor, gran objetivo, pero no alcanzaron a concretar este cambio. Después del estallido social, varios bancos cambiaron las condiciones y ahora las tasas son más altas. El CERNAC ya ofició a las instituciones para que entreguen información al respecto. La nota es de Jaime Queza. Yo comencé escribiéndole el 4 de septiembre a mi ejecutiva, solicitándole el refinanciamiento del crédito hipotecario, que es del mismo banco. Ahí comenzó lo que terminó siendo una pesadilla. Daniel firmó su crédito hipotecario hace un año y supo que las condiciones para refinanciarlo eran óptimas. Hizo las gestiones y entregó todos los antecedentes requeridos. Iba todo bien. Hasta que ella desaparece. Luego de que ya me había enviado las tasas, ya habíamos pactado el pago de las 2 UF y ya habíamos hecho la simulación, todo. El 24 de septiembre, su ejecutiva le envió la simulación con las nuevas condiciones y fijó los costos operacionales. En el detalle, la tasa quedaba en 2,27%. Con la tasa que ellos me daban, yo me estaba ahorrando 7 millones y un poco más de pesos en el total que voy a pagar. Pero nada de eso ocurrió. Desde esa fecha no hubo más respuestas. Los mails comenzaron a rebotar hasta el 29 de noviembre. 2 meses después, Daniel recibió esta información. Lamentablemente, la solicitud de fecha octubre no alcanzó a ingresar al flujo hipotecario por la alta demanda que tuvimos durante esos días. Hoy, por situación país, las tasas han subido de 2,27 ofrecido a 3,37%. Fue frustración porque en este caso yo sentí que fui pasado a llevar. Yo sentí que fui pisoteado por el banco porque me dijeron simplemente: lo siento, no podemos hacer nada, no te podemos ayudar. Él es uno de los miles de posibles afectados por este repentino cambio en las condiciones ofrecidas por los bancos. El estallido social desencadenado el 18 de octubre es la causa principal para que muchas instituciones ahora no mantengan las tasas. Hubo inmediatamente un ajuste en lo que son las tasas relacionadas a riesgo de los créditos hipotecarios, y esa tasa de riesgo vino a aumentar el valor de los créditos en Chile. La primera semana de noviembre, la tasa de interés promedio para créditos hipotecarios fue de 1,91%, la más baja de la historia. Sin embargo, comenzó a subir y ya se ubica en el 2,10%. Hice la llamada, vieron el tema y dijeron: ya, te vamos a asignar un ejecutivo y te va a llamar. Y no me llamó nunca. Rodrigo tiene un crédito hace casi 4 años e intentó pedir un refinanciamiento. No tuvo respuesta. Llegó el 18 de octubre y todo cambió. El 10 de diciembre, el 13 y el 23 le pedí como respuesta, si me iba a hacer la evaluación o no. Y el 23 me dice que momentáneamente no tienen refinanciamiento express. Es como un callejón sin salida, porque el banco no te responde. CERNAC no puede hacer nada porque no tiene ninguna atribución. En general, como las relaciones entre los clientes y los ciudadanos de a pie, ahí no hay ninguna regulación hoy día. Ante un volumen importante de casos, el CERNAC decidió oficiar a los bancos por el alza en las tasas informadas a los clientes tras la crisis social. El objetivo es determinar cuál es el número total de personas afectadas y así evaluar los pasos a seguir. Los consumidores tienen estos respaldos que son las cotizaciones, los mails y sin duda, o sea, si hay una cotización o una tasa ya preaprobada, ¿cierto? Si te cambian de forma unilateralmente los términos y condiciones, eso no está bien, no se ve bien. Huele raro. Uno de los bancos con mayor número de reclamos hasta ahora es Scotiabank. A través de un comunicado, la entidad aseguró que mantendrán las tasas ofrecidas antes del 1 de octubre, pero quienes lo hayan hecho después de esa fecha serán contactados para ofrecer nuevas alternativas de refinanciamiento. Los consumidores llamados a que lleven los respaldos, ¿cierto? Acompañen los mails, el intercambio de correo que tienen con el ejecutivo para efecto de hacer valer la oferta que le hizo el banco. Cambios en las condiciones que no convencen a los clientes, mientras el CERNAC continúa recabando información para determinar si hay incumplimientos o faltas a la ley del consumidor. Mirada Económica.